be with you. Hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente en comunicación con ustedes con la palabra del Señor. Y antes de orar, esperamos que aquellos que vayan a escuchar la enseñanza del día de hoy, la podamos compartir de una manera que nos edifique. Yo creo que la manera de la enseñanza los martes, a pesar de que toda enseñanza es buena, el Señor es bueno, es fiel y nos enseña de sobremanera cosas que quizás nunca pasaron por la mente. Ha sido un privilegio haber estado con ustedes el domingo, como también lo es compartir con ustedes estas palabras, que el Señor puso en mi corazón. Y todo creo que tiene que ver con las circunstancias por las que pasamos el día de hoy, bajo las atrocidades en las que vivimos o las que presenciamos, porque son atrocidades las que están pasando alrededor de todo el globo, donde podemos darnos cuenta que el respeto, la presencia de un Dios vivo en los corazones de mucha gente ha llegado a colmos o a extremos. Pero antes vamos a orar. Padre, en esta tarde nos regocijamos de poder venir ante tu presencia con esa paz y ese gozo de querer aprender un poco más o saber un poco más. Tal como está escrito, pan de vida. Tu palabra es pan de vida. Nos alimenta de tal manera, Dios Padre, que nos enseña tantas cosas que aún no conocemos o aún nunca hemos pensado en ellas. Y sea este día, Dios Padre, para darte la honra y la gloria en todos aquellos que nos escuchan en un común acuerdo, que te buscamos en espíritu y en verdad, para que ministres nuestros corazones. Dándote la honra y la gloria, lo decretamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, en muchas ocasiones, muchos hemos pensado o muchos hemos platicado de una u otra manera, creo que cuando llegamos a cierta edad, ¿qué le podemos dejar a los hijos? En otras palabras, muchos le llaman una herencia. Y quizás cuando se platica acerca de qué dejar a los hijos o qué participar, de que se pueda quedar, entra en cuenta y pensamos bastante en lo que es, por ejemplo, tierra, propiedades, dinero, posesiones y aún hasta poder, porque lo hemos visto en diferentes maneras, el poder, ya sea de una compañía, ya sea de una nación, ya sea de una u otra manera. Pero nada se compara a la herencia que Dios dice que es la más importante para cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir y hacer énfasis de que cuando nosotros compartimos, lo hacemos de una manera que el Señor habla en nuestros corazones. Quizás la pregunta nos ha pasado y ha estado en la mente o hemos pensado una que otra vez. Pero te voy a dar un ejemplo. En ciertas oportunidades les he dicho cuántos versos tengo. Por ejemplo, el domingo teníamos 7, la semana anterior tuvimos 7. Pero lo que quiero compartir es para que meditemos. Porque se trata de meditar en la palabra del Señor. Un ejemplo muy vivo, como les decía, lo hemos vivido, lo hemos pensado, lo hemos compartido, hemos platicado. A veces buscamos hasta consejería en relación acerca de lo que es la herencia. Si vamos a Proverbios y vamos a comenzar con la palabra del Señor,
En el libro de Proverbios, quiero hacer énfasis en eso porque acuérdate que Proverbios nos enseña mucho, con mucha sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 22, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Lo vuelvo a repetir. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es bastante sabio, porque la verdad no se trata de tener una preferencia por alguien o querer hacerlo de una manera repentina, sino hay que meditar verdaderamente y buscar la guianza de Dios. Es muy bueno, hermanos, y creo que todos nos lo recomiendan, si lo vemos desde ese punto de vista. Es bueno siempre tener en mente hacer un testamento, ya sea que se tenga mucho, ya sea que se tenga poco, pero es un documento que te permite decidir acerca de lo que te pertenece a ti. Decidir a quién lo vas a dejar, a quién lo vas a dar, después de que el Señor nos llame en su presencia. Y verdaderamente quiero llegar a decirles, no estoy dando consejería judicial o de la ley. No, estoy hablando de la ley de la tierra. Estoy hablando porque vamos a llegar al punto, como comencé con el Proverbios 13:22. Tenemos que verdaderamente ver en lo espiritual el comportamiento que tenemos para poder tomar esas decisiones. Y creo que todo aquel que ha sido bendecido de conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador y haber salido de la oscuridad, esta enseñanza nos enseña mucho. Como les decía, es muy bueno preparar un documento que se llama testamento, ya sea por mucho que tengamos o por muy poco que tengamos. Y ese documento te da la oportunidad de decidir voluntariamente de aquellas pertenencias que tú tengas antes que el Señor te llame a su presencia y tú puedas cederlas, dárselas. Porque si no lo haces, la corte local o la ley del Estado lo toma y no tiene decisión alguna sobre esas posesiones. He dado cuenta y podría darles testimonio de gente aquí en este pueblo, en este lugar, donde han fallado de no hacerlo y quedan intestadas las propiedades y es un problema bastante grande. Por cierto que ayer en la tarde platicábamos con alguien que está en el negocio de construir casas aquí en Laredo, y tuvieron oportunidad hace como yo presencié eso, más que todo pidieron mi consejería y compraron una propiedad aquí cerca de la casa, cerca donde nosotros vivimos. Lamentablemente, conforme fueron investigando, después de que la habían comprado, estaba dividida, había que recoger firmas, creo, si no estoy mal, dijeron 16 personas. Algunas de ellas aún muy elocuentemente lo mencionaron, tuvieron que ir a buscar a 2 de ellos en la cárcel para recoger firmas donde verdaderamente vendían y la propiedad estaba libre de toda arraigo que pudiera tener por parte de una persona u otra. Pero te voy a decir algo. Esos problemas, la verdad es que si nos basamos en lo que dice la Biblia, y les recomiendo que siempre lean Deuteronomio, si no, no es Deuteronomio, perdón, se los digo adelantito. Pero básicamente lo que quiero compartir con ustedes es que todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Dios.
y este es tu reino. Y la verdad es que tenemos que pensar de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios cuando hagamos decisiones así. Fíjate que aquí es donde comienza a ponerse un poquito más interesante la cosa. En la Biblia nos enseña ejemplos, porque en cada caso o en cada palabra que se da, siempre hay ejemplos en diferentes partes de la Biblia. Y en ellas pues aprendemos bastante. Porque ahorita quizás la pregunta sea, pero el pastor está hablando de herencias, está hablando de documentos, está hablando de... La verdad es que, mira, vamos a aprender de la Biblia. Jacob, quien engañó a su hermano Esaú para tomar la herencia. Creo que todos recordamos ese pasaje. Ayudado, pero es cierto. A pesar de que Jacob y todos conocen la historia, pero engañó a su hermano para poder tener la herencia que al hermano le tocaba. Entonces siempre hay conflictos. Y cuando tú tienes a Cristo Jesús, no hay duda alguna que eres el que te guía por medio del Espíritu del Padre para lograr hacer y decidir y tomar las decisiones rectas. Y no solamente en la herencia. Yo agarré eso como un ejemplo. Pero esta tarde, por ejemplo, hablábamos con un grupo del cual vamos a tomar decisiones, pero lo vamos a hacer juntos. Porque donde hay unión, el consejo es sabio. Pero en casa donde hay división, nunca va a prevalecer. Esa casa nunca va a prevalecer porque hay división. Entonces, sí es cierto, agarré la historia de ver lo que es la herencia. En el libro de Jueces leemos de Jefta, que en su medio hermano lo corrió, verdaderamente lo corrió, lo sacó para no compartir la herencia de su padre. Y está en el libro de Jueces, lo podemos ver en capítulo 11, lo podemos leer si se puede. Capítulo 11, 1, y después podemos ir al capítulo 12, verso 7. Jefté, Galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Diciéndole, tú no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Te das cuenta que la Biblia nos enseña acerca de lo que es heredar? Y creo que el Señor va a hablar a nuestros corazones de una manera bastante diferente. Y te das cuenta, hoy acabamos de cambiar la hora. Y hoy en día no estamos en la oscuridad de la noche enseñando la enseñanza, sino bajo la luz de Dios Todopoderoso, la luz del sol. Pero tenemos la luz de Jesús. Y cuando Jesús habla es porque quiere tocar el corazón de aquellos que están en disposición de escuchar, de aprender, de digerir. En el verso 12 del mismo Jueces, 12 verso 7, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté, Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. No importa la posición en que tú estés o donde lo que tú recibas o que alguien venga y se trate de adelantar o te eche para afuera con tal de sacar ventaja. Porque Dios es Dios de pactos. Y cuando Dios ha pactado contigo, cuando tú has recibido a Cristo Jesús
como Señor y Salvador. Dios no te desampara en ningún lugar. Te voy a dar otro ejemplo que es muy vivo, para que mires que hablar de lo que es la de heredad no es cosa judicial, no es cosa legal, pero si está escrito en la Biblia es porque tenemos que estar preparados. Y seguimos más adelante para llegar al punto principal. Si te recuerdas el hijo de David, Absalón, quien decidió apresurarse para matar a su padre, tomar el trono y la herencia, a la fuerza. No lo logró, estamos hablando, no lo logró, y está en 2 de Samuel, capítulo 13 y 14, lo podemos leer en casa. Pero ya hemos oído prédicas donde lo que hizo Absalón con una hermana, esto y el otro, pero él tenía hambre del trono, tenía hambre y ganas de matar a su padre para poder tomar ventaja de lo que el padre había hecho. Algo que olvidó totalmente es que él tenía el favor del Señor sobre él. A pesar de que lo que había sucedido en su vida, así como ha sucedido contigo, como ha sucedido conmigo. El Señor tomó en su corazón el levantarnos de donde estábamos caídos, en pecado, como lo hizo con David. Pero ninguno tiene el derecho de venir a tomar algo que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado. Y tienes que tomar decisiones para que nadie venga a usurpar lo que Dios, porque lo hemos escuchado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el oro y la plata son del Señor. El oro y la plata le pertenecen a Dios. Así de que lo que tú tienes es posesión de Dios. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Dios, y este es parte de tu reino. Creo que en varias oportunidades he tenido la complacencia, si puedo decir, de decirlo muy ciertamente en frente del público, que el día que nos vamos, tal como venimos, así nos vamos. No nos llevamos nada. Por lo tanto, vuelvo a repetir, escrito en la Biblia, hermanos, ese hijo de David, aquel guerrero, aquel desde que comenzó David, y que su propio hijo tome la decisión de apresurarse para matarlo, pensar en la mente matarlo, para tomar el trono y la herencia a la fuerza. Está escrito. Ahora yo quiero llevarlos y vamos a leerlos juntos. Los invito a que los leamos juntos. En el libro de Lucas, capítulo 15, Lucas capítulo 15, es un poquito largo, pero quiero que lo leamos. Palabras de Jesús. Y me gusta repetirlas después de que comienzo a escudriñar la Biblia para darles los ejemplos que les he dado. Vamos a ver algo muy, muy conocido, porque todos lo conocemos. Lucas 15, del verso 11 al 32, y de los labios de Jesús. Dice la palabra del Señor. Y es acerca de la parábola del hijo pródigo. Date cuenta a dónde nos lleva el Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos.
para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidles, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, les preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado de mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si te das cuenta, hermano, Jesucristo, cuando hablaba con palabras, o parábolas también, en las palabras de las parábolas, aquí el Padre representa a Dios. Date cuenta. Una parábola del Hijo de Dios en carne y hueso, tal como tú y yo, enseñando lo que el Padre Celestial puede hacer por ti y por mí. Y lo ha hecho. Éramos muertos, pero venimos a recibir la herencia de la que Él ha dispuesto, que podemos tener, aunque tengamos un pasado oscuro, lleno de pecado. Pero Él está en toda disposición de darte las mejores ropas, el mejor calzado. Y lo digo de una manera espiritual, porque nadie tiene derecho de verte con los ojos para abajo, porque tú tienes que tener la frente siempre en alto, buscando la luz de Jesús, quien te rescató de la oscuridad, quien te ha dado la herencia de vida eterna, quien te ha bendecido en cada paso que has dado, aún en las buenas y en las malas. Si te das cuenta, este hombre, este muchacho, lo pidió por falta de conocimiento. Es más, está escrito en la Biblia que dice que por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. Y si verdaderamente alguien te hubiera hablado a la edad, tiempo atrás, de reconocer lo que estamos compartiendo hoy, quizás tuvieras un mejor conocimiento acerca de tomar decisiones. Y lo digo en general, pero a veces tenemos que llegar hasta el fondo
llegar al fondo donde verdaderamente notamos que ya no hay luz. Vivimos en un mundo tan oscuro, tan sucio. El mismo hermano le dijo, se fue a gastar el dinero con las rameras. Y yo que te he servido todo el tiempo. Dios reconoce lo que tú le has servido. Dios te ama. Pero también quiere que nosotros seamos aquellos que alcancemos a los que están perdidos. Acuérdate que todos hemos pasado por esa oscuridad. O como lo estuvo el hijo pródigo. Se lo gastó todo. Entró en la oscuridad y se dio cuenta. Es vivir en un mundo de oscuridad donde no hay paz, donde no hay gozo, porque lo sientes tan distante. Pero Dios está cerca de ti. Dios está en toda disposición de estar cerca de ti. Y es nosotros lo que los tenemos que buscar, porque nos ha dado esa herencia, la herencia de vida eterna, la herencia que fuimos perdonados en la cruz del Calvario por aquellas transgresiones, por aquellos pecados. Hablábamos hace un rato acerca de David, un pastorcillo que era escogido de Dios, tenía el favor sobre de él, hizo grandes cosas, nos enseñó tantas cosas. En la Biblia está escrito de todo lo que hizo. Ejemplo, cuando llegó a llevarle comida a sus hermanos y se encuentra con aquel gigante que lo único que hacía era degradar la integridad del pueblo de Israel o del pueblo hebreo, insultándolos, poniéndolos en reto, que quién iba a ser el valiente. Pero David tenía el favor del Señor y él fue el que derrotó a Goliat. Quizás tú tengas Goliats el día de hoy enfrente de ti y no sepas cómo botarlos, cómo derrotarlos. Porque te hace falta quizás esa herencia de tener el conocimiento vivo en tu corazón, alimentando tu mente, tu cuerpo y tu alma para derrotar cualquier Goliat que esté en contra tuya, ya sea en la salud, ya sea en las finanzas, ya sea en relaciones personales con hijos, hijas, familiares, porque de todo vamos a encontrar. Pero cuando tú tienes la fe en Cristo Jesús, cuando tú tienes, como David, el Jehová de los ejércitos, Él es el que te da la victoria. Él es el que pone la piedra en tu mano para que derrotes a Goliat. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer con la herencia que Dios te ha dado? Vida eterna, pagó por tus pecados. Tienes sanación cuando tú clamas en espíritu y en verdad a un Dios vivo. A un Dios vivo que quiere alimentarte, que quiere levantarte, que quiere sacarte. Déjame decirte algo que vive mucho en el corazón y lo hemos compartido mucho. Si se trata acerca de la identidad en Cristo Jesús o quiénes somos en Cristo Jesús, mira lo que dijo Isaías en el capítulo 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha mandado a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no caminamos en la oscuridad, más ciegos de la oscuridad? Pero fue la luz de Jesús la que nos rescató. Y esa es la herencia. Esa es la herencia de un padre que se preocupa, como lo leímos hace un ratito en la parábola del hijo pródigo. Regresamos al Padre porque lo necesitamos. Porque Él está siempre en espera de que seamos nosotros los que le busquemos en espíritu y en verdad. Estábamos quizás encerrados, encarcelados, si lo puedo decir así, como lo dice Isaías 61, verso 1, creo que es el 4, porque estábamos en un mundo de adicción, en un mundo de fantasías, de cosas que no son del Señor, sino estábamos envueltos
en las mentiras del mentiroso más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. El engaño, la mentira, la codicia. Tanto que se ve hoy en día, hermanos. La codicia, la avaricia. Entre más tengo, más quiero. Entre más pueda tomar ventaja, yo lo tomo. O entre menos hagan, al final y al cabo, me pagan lo mismo. Tantas cosas. Pero un Dios verdadero no deja que sus hijos se arruinen. Y eso creo que es el punto, el énfasis que trató de hacer Jesucristo cuando compartió esa parábola del hijo pródigo. Porque tarde o temprano todos regresamos a los caminos del Señor. Es el anhelo más grande de un Dios todopoderoso que crió el cielo y la tierra. No sé si tengas oportunidad de ver esta noche, por lo menos aquí podemos apreciar la luna. No sé, en otros países, digamos en Latinoamérica, creo que es hasta mediados de Latinoamérica donde todavía se mira lo mismo. Pero miraba camino a casa, y no que está oscuro aquí, la verdad es que no está oscuro, pero se puede ver en la silueta, si puedo decir así, de la luna. Yo estoy seguro que hoy va a brillar porque es el deseo de Dios que brille. Él es el creador de todo, las estrellas del cielo. Y Él desea que un hijo siempre regrese a Él, pero dejando todo atrás. Porque se recuerdan que hablábamos de la herencia. Bueno, antes de llegar a la herencia y antes de que David tomara puesto del trono, él también fue pecador. Él también fue pecador. Porque si recordamos la historia muy grande, a pesar de que tuvo el favor del Señor siempre, el Señor lo perdonó y todo, pagó consecuencias de desobediencia y todo lo hemos pagado. Pero el Señor, en su misericordia, la herencia que le dio a David fue tener un hijo que fue sabio por un periodo de tiempo. Pero después se alejó. David también hizo lo mismo cuando pecó por aquella mujer que estaba en la azotea de una casa. Encima de eso todavía planeó cómo deshacerse del esposo de aquella mujer. Pero tenía el favor del Señor, de Jehová de los ejércitos. Sí, David derrotó a Goliat. Y antes de que medites o antes de que mires el prodigio que hay en tu vida, quizás sea necesario ver cuántos Goliats tienes que dejar a un lado o cuántos Goliats tienes que botar para seguir adelante. El Señor te muestra y te puede enseñar que en esos Goliats hay fantasías, hay sueños que quizás no se cumplen. Hay anhelos que quizás nunca sean llenados, porque no es la voluntad del Señor. El Señor anhela algo diferente para ti. Y yo creo que cuando tú le entregas todo tu ser, y me refiero cuando digo eso, cuando le entregas tu mente, tu cuerpo, tu mente, y tienes una relación personal con Él, una relación donde puedas hablar a diario, donde se vuelva pan. Aquellos que nos gusta el pan dulce, por decirlo así, que sea pan dulce todos los días. El poder buscarle, el poder hablar con Él y saber de que si tú te comportas de acuerdo a los mandamientos, déjame decirte que en cada paso que des vas a encontrar respuesta. Te lo digo por experiencia. Busca del reino, acuérdate lo que dice, busca del reino de Dios primero y todo lo que es justo, todo lo demás te viene por añadidura. Y no te estoy diciendo que te va a venir de montones de herencias. No. Me refiero a la única herencia que está en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí, para podernos sacar de esa oscuridad y poder botar todos los Goliats, porque nos ha dado el poder y la fuerza para hacerlo. Pero es hora, hermanos, en el cuerpo de Cristo Jesús, en la iglesia,
en la familia, en la casa, en el hogar, tomar la decisión de todo aquel que esté en control. Y de primero tiene que ser, como les decía, y creo que lo enseñé hace poco, está Dios, familia y después tu trabajo, el ministerio. Pero a veces hemos descuidado la familia. Sigamos adelante y les voy a dar otro ejemplo. En sí, vuelvo a repetir en el pasaje de la parábola que Jesucristo dio, el Padre representa a Dios con su misericordia infinita de recibir a un hijo que se había extraviado, que se había perdido. Era un hombre justo y con sabiduría. Es el representante de la figura de un Dios todopoderoso, no mirando los intereses, pero sino lo hace con el amor, con un amor que solamente Él puede dar. Porque a veces nosotros creemos que conocemos del amor, y te lo digo sinceramente, pero la verdad es que el único creador del verdadero amor es Dios. Ese amor que te da tanta herencia, te quiere dar tanto, una herencia que no es dinero y que nadie, nada en el mundo puede ser comprado, con ningún dinero ni con toda tanta cantidad de oro. Es la herencia de un Padre justo que tiene preparado para ti la herencia. Y es la herencia de su Hijo Jesucristo, quien te vino a dar vida, vida en abundancia, y te vino a dar vida eterna. Lo más grande que puedas dar está, y que recibimos también, está en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos vino a dar libertad, hermanos. Ahora que conocemos de dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos, sabemos verdaderamente que la libertad que Él nos vino a dar está en la cruz, vino de la cruz. Y esa es la herencia más grande que nos puede haber dado. Ese gozo que has sentido conforme cosas tan pequeñas, pero te gozas tan regocijante que solamente el Espíritu de Dios puede depositar en tu corazón. Ese gozo es en Jesús. La alegría de Jesús de saber que tú tienes esa relación con Él, compartes con Él tus alegrías, tus penas, tu gratitud, preguntas que tengas, Él te las da, Él te las contesta. Es la herencia de un Dios todopoderoso. El verso que les quería leer, y se los he repetido varias veces, está en Primera de Crónicas, capítulo 29, si no mal recuerdo es del 10 al 13. Pero todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Dios, y este es tu reino. Y como Padre Celestial, todo lo que Él tiene, quiere dártelo. Búscalo y lo encuentras. Toca y te abrirá la puerta. Está escrito también en la Biblia, en el último libro de la Biblia, está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere entrar a cenar contigo. Y no es verdaderamente que vas a ir a un restaurante, sino verdaderamente a digerir, a tomar el pan de vida que Él tiene para ti. Es otra herencia. El conocimiento de un Dios vivo que te quiere compartir y te quiere dar para que nunca pierdas las fuerzas o que nunca te sientas abandonado, rechazado como quizás lo fuiste en un tiempo o en otro tiempo. Dios ha estado contigo todo el tiempo. Él nunca te ha abandonado, Él nunca te ha dejado. Otra herencia, su presencia es divina, su presencia es tan magnífica, tan grande,
que no tiene desde el principio hasta el fin, desde que le conoces, desde que reconociste, Él está contigo. Él es el que te va a poner, como dice la parábola, Él es el que te va a poner el mejor anillo, Él es el que te va a poner, y no estoy diciendo anillos, hermano. Lo que dice la parábola es que lo recibió con tanto amor que quisiera darle todo lo que tenía. De lo mejor de lo mejor. Y el hermano representa la oposición que pueda haber cuando alguien está inconforme con quién eres tú en Cristo Jesús. Estoy seguro que ha recibido críticas o ha recibido comentarios aún de familiares donde te han hecho comentarios de que ¿por qué andas loco por Cristo Jesús? O si lo has dicho, ¿pero por qué? ¿Qué lo hizo cambiar tanto? Él no era así, aquí, allá. Es la oposición que vas a tener. Pero la herencia de Cristo Jesús no hay que rechazarla, hay que recibirla de acuerdo al gusto de un Dios todopoderoso que anhela lo mejor para ti. Tenemos que reconocer también que en la cruz el título que Él tomó fue nuestro libertador. Si te recuerdas, en el tiempo de Pascua, si no mal recuerdo, mandó a traer un pollino, un burrito, para entrar a la ciudad en el tiempo de Pascua, que estaba por venir. Y recuerdo muy bien que en una otra oportunidad recordamos ejemplos, solo quiero dar ejemplos. Los que eran emperadores de Roma entraban en caballo blanco y de los mejores caballos. Podemos ir para atrás acerca de Napoleón, un célebre hombre que peleó francés, esto y el otro. Entraba en caballo blanco, pero Jesucristo escogió en humildad, en un pollino, en un burrito, entrar a la ciudad. Él era el Hijo del Rey. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos. Pero tenía que cumplirse el camino a la cruz. Pero entró en un pollino. Eso es lo que dice la Biblia, si no mal recuerdo. Pero era un burrito. ¿Por qué entonces Él nos enseña de la humildad? Él nos enseña que la herencia más grande está en el Padre. En el Padre, que es el que abre el camino para Él llegar a la cruz y poder pagar el precio de nuestros pecados y darnos esa herencia de vida eterna, darnos esa paz, ese amor. El fruto del Espíritu está en Gálatas. Pero poderlo sentir, poderlo vivir. ¿Te puedes imaginar el día que aquel chamaco, y lo digo así, tomó las 3 piedras, creo que fueron, y la puso en la frente de Goliat? Cada vez que tú derrotas una tentación de la herencia de Cristo Jesús, oye bien, una tentación en contra de la herencia de Cristo Jesús, eres un David, eres un ganador, eres un triunfador. No dejes que la decepción, por las circunstancias que estés pasando o que estés viviendo, no dejes que la decepción interrumpa la herencia de un Dios todopoderoso que te ama, que te quiere, que a pesar de los pesares, siempre está dispuesto a recibirte de regreso. Siempre está con esa disposición de darte el aroma del trono de la gracia, con su misericordia, y decirte, ven, y dar órdenes de recibirte como el Hijo pródigo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, déjame buscarlo aquí, capítulo. Aquí está. En el libro de Éxodo, capítulo 25 y 6, dice la palabra del Señor muy claramente.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Voy a comenzar del 4, para que tengamos mejor comprensión. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Déjame decirte, quizás hacía referencia, porque él ya conocía de cuál era la herencia que él traía para salvar a toda la gente. Estamos hablando ya casi del segundo o tercer libro. Pero él sabía la herencia que quería dejarle a la humanidad en Cristo Jesús. Y yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras palabras, hermanos, si tú respetas lo que Él te aconseja para tu propio bienestar, para estar más cerca de ti, para que lo puedas sentir, para que lo puedas palpitar, Él tiene misericordia. Y dice a millares. Y cuando dice a millares, creo que nosotros debemos de contarnos entre ellos. Porque de una u otra manera, aún conociendo la luz de Jesús, hemos caído a veces en tentaciones en contra de la voluntad de Dios. Pero Él y su misericordia están tan dispuestos como al hijo pródigo, decir, ven, regresa, aquí te espero. Así de que en lo que hemos conversado, en lo que les he compartido, en los versos que les he dado, siempre cometemos errores. ¿Te recuerdas hace unos momentos? Yo les platicaba acerca de que el hombre más sabio fue Salomón, hijo de David. Pero tarde o temprano podemos ver lo que pasó con Salomón. Salomón, a pesar de haber sido sabio y haber sido un hombre muy justo, cayó en la tentación. Y ahí es donde te decía acerca de David, su hijo, ¿cuál es tu Goliat? No dejes que la tentación venga y te robe la luz que guía tus pasos y que te ilumina y que te da esa paz y ese gozo tan profundo, que es tan delicioso. El sentirlo, el compartirlo, el poder darlo en el amor de Cristo Jesús que tuvo por nosotros cuando nos rescató. Salomón cometió errores. Mira, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Aquí está, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11. Oye bien lo que te voy a compartir leyéndolo. Es capítulo 11 del 4 al 13. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Kernos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo cual romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios te ha elegido a ti como una tierra muy especial. Y en una tierra muy especial siempre se siembran las mejores semillas. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener la persistencia, si puedo llamarle así. La persistencia de seguir a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, con la herencia que nos dio, que nos vino a dar en la cruz. Una herencia que es viva, se puede respirar. Déjame decir a qué me refiero. Hoy tenía la oportunidad con el hermano Cordero de compartir acerca del aliento de vida, que está al principio cuando Dios hizo al hombre. Sopló, dice, aliento de vida. Pero cuando digo aliento de vida, hoy en día hemos vivido casos pandémicos, estamos por vivir otros casos que por venir vienen. Pero Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, siempre y cuando no permitamos hacer ídolos, o no permitamos que el orgullo, la soberbia, tome control de nuestras mentes. Porque la humildad que Jesucristo nos enseña, aún en la parábola que acabamos de leer del Hijo Pródigo, Dios tiene planes contigo. No te hagas ilusiones de algo que es en contra de la voluntad de Dios. Acuérdate de algo. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Pero si tú clamas al Señor, Él te va a responder y te va a hacer y va a escuchar el anhelo de tu corazón. Y los cambios por venir, ya sea en una persona, en un hijo, una hija, ya sea en una amistad o en una relación rota. O por decir, una relación que se ha roto debido a la inconsistencia, porque han hecho ídolos en contra de Jehová. Y no en humildad. Dios es Dios de pactos. Y los pactos que Dios ha hecho, Él los cumple. Lo hizo con Salomón. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, de acuerdo con la palabra. Pero él se desvió. Y te puedo decir, se desvió, dice que hizo ídolos por las mujeres que lo jalaron, que le enseñaron, y que quemó incienso, esto y el otro. Pero nosotros no estamos muy lejos de eso, hermanos, porque también a veces nosotros dejamos a Dios a un ladito y decidimos que lo mejor que podemos hacer es lo que nosotros pensamos. Y son las tentaciones del mentiroso más grande que hay en la tierra para desviarnos del propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así de que tenemos que mantenernos en esa unidad en la iglesia. Y la iglesia, eclesía, eres tú. El templo del Espíritu Santo es tu mente, tu cuerpo y tu alma. Desde que recibiste la herencia de Cristo Jesús. Él es el que te rejuvenece. Él es el que te va a bendecir. Y acuérdate que no puedes comprar con mucho dinero que tengas o poco dinero. La paz y el gozo del Señor es herencia que se gana por el amor de nosotros a Cristo Jesús. Porque Él nos amó primero y Él decidió subir a la cruz, dejar que lo subieran a la cruz para pagar por todos los pecados y tener la herencia. El sello de la herencia más grande, vida eterna. Estamos por paso en esta tierra, pero en el comportamiento de cada uno de nosotros está en representar el reino de Dios de lo mejor, transparente, transparencia. Yo recuerdo en tiempos atrás,
En las escuelas, no me recuerdo en mis tiempos, existían unos plásticos que le llamaban transparencias y se ponía encima de una luz para que reflejara en la pared y lo podías ver. Ese plástico, quizás cuando digo transparencia me recuerda a eso. Es tan transparente que puedes ver a través de él. Eso es lo que quiere Dios de ti. En la herencia que Él te ha dado, Él quiere ver tu corazón tan transparente, tan limpio, que cada día sea para glorificarlo a Él por el favor de Jehová sobre ti, el Jehová de los ejércitos, entregándote cada día aliento de la herencia que te dio. Y es donde entran las palabras de gratitud. Es donde entran los cambios que ha hecho en nuestras actitudes. Entonces, cuando tú vienes a darte cuenta, comencé con la herencia, los documentos, esto y el otro, pero también te das cuenta que en Proverbios decía que debieras de dejar herencia a los hijos de tus hijos. Y no te estoy diciendo que sea tus nietos, pero en sí lo que Dios está diciendo a través de quien escribió el libro de Proverbios, y tú sabes quién fue, muy claro. Dios quiere que pase de uno a otro su misericordia. Dios quiere que la herencia de Él sea conocida en su Hijo que pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Es la herencia más grande que hemos recibido todo aquel que conocemos del amor de Cristo Jesús por nosotros. Creo, hermanos, que con esto, que concluyo, pero la herencia viene de Cristo. La herencia que Jesús nos ha dado es lo más grande, es la misericordia, es la herencia más grande, el regalo más grande que hemos recibido. Y desde entonces ya lo tenía premeditadamente Dios tan conocido para llegar al día de hoy que podamos compartir su palabra desde el Éxodo hasta los libros que hemos leído, los extractos que hemos leído en versos, para poder demostrar que la herencia que Él nos ha dado ya no la dio en Cristo Jesús. Si hay algún Goliat, como les decía y les daba la analogía, si lo puedo usar así, un Goliat que se interponga a seguir recibiendo de esa herencia, pídele al Señor que te dé la fuerza de dejar, podría decirte, amistades, yugos desiguales, sacarte de las finanzas en las cuales tú mismo te has metido, o quizás en relaciones con familiares, con hijos o hijas, qué sé yo, pero Dios sí sabe, y Él quiere darte de esa herencia, una herencia que tiene el aroma del trono de la gracia, con su misericordia y en el amor de Cristo Jesús, por tu alma, por tu mente, tu cuerpo. Quizás cansado, como dice la alabanza aquella que recuerdo la primera vez que lo vi, creo que fue en Venezuela. Cansado del camino sediento de ti. Medita en las palabras que has oído el día de hoy y no despojes o no dejes ni pidas como el hijo pródigo que quiere ir a gastar, dale ejemplo. Pero te dije, el que representa en esa parábola es Dios Padre. Y Dios Padre sabe lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que es bueno para cada uno de nosotros. Aprendamos a no querer más de lo que tenemos, sino démosle palabras de gratitud por tantas bendiciones. Compartía con alguien, creo que fue el domingo, y con esto concluyo, hermanos. Cuando éramos niños, o cierta edad, quizás hablaban los abuelos o las tías que no podían dormir, que esto, que el otro, por penas, qué sé yo. Pero recuerdo que se aconsejaba mucho que contaran ovejas saltando el cerco.
¿Quieres que te dé un consejo? Es mejor que comiences a contar las bendiciones en vez de estar contando ovejas. Tanta bendición que el Señor te ha dado en la herencia con su Hijo Jesucristo. Te voy a decir, cuando las comiences a contar, vas a caer en un profundo sueño. Profundo, profundo, con gratitud a un Dios todopoderoso que te ama, que preparó la herencia en la cruz para poder bendecir tus días en los tiempos buenos, en los tiempos malos, pero Él nunca te ha abandonado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por la presencia esta noche, esta tarde, que antes de caer el sol, Dios Padre, podamos expresar la gratitud por la luz que es Jesús en nuestros pasos. Bendigo a cada madre, bendigo a cada hogar representado en aquellos que nos escuchan. Y declaramos, Dios Padre, que la herencia más grande que hemos recibido proviene de Cristo Jesús en la cruz. Y te damos gracias, Dios Padre, por tu misericordia, por esa paz y ese gozo que no se puede comprar con todo el oro del mundo, porque primeramente el oro y la plata te pertenecen. Así es que lo único que expresamos en esta oración, cada uno de los que escuchan, son palabras de gratitud, para que sigas cambiando nuestra actitud y seas tú quien nos levante, Dios Padre, y nos saque de la oscuridad para poder ver la luz de Jesús en esa herencia que nos dejó, que nos bendijo. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro libertador, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, les deseo una feliz noche, que descansen y mediten en la palabra del Señor. Dios es bueno y Dios es fiel. Y permitamos que su misericordia siga cayendo como lluvia fresca. Que descansen. Bendiciones.